A veces pensamos que el poder está en las manos de la gente, que vivimos en una democracia donde nuestra voz cuenta. Pero ¿qué pasa cuando los medios, la política y la corrupción se mezclan para controlar lo que nosotros creemos? Hoy quiero hablarles de La Ley de Herodes, una película que nos muestra cómo el poder no solo se ejerce con balas o con discursos, sino también con información manipulada, con promesas vacías y con un sistema diseñado para que nada cambie, aunque todo parezca cambiar. Esta historia sigue a Juan Vargas, un político mediocre que por hacerle el destino fue nombrado presidente municipal de un pueblo olvidado. Llega con la intención de hacer las cosas bien, de acabar con la corrupción y de ser diferente. Pero poco a poco se da cuenta que el sistema no está diseñado para eso. En lugar de cambiar las reglas del juego, Vargas aprende a jugarla a favor. Y así lo que empieza como un gobierno bien intencionado termina convirtiéndose en un espejo de la misma corrupción que él quería combatir. Si hay algo que la ley de Herodes nos deja claro es que el poder corrompe. En la película vemos cómo el partido en el poder se utiliza la manipulación, la represión y los medios de comunicación para mantener el control. Uno de los momentos más impactantes es cuando Vargas se da cuenta de que la prensa no informa, sino que está para servir a los intereses de las otras personas. Las noticias no reflejan la realidad del pueblo, sino la versión que le conviene al gobierno. Y aquí es donde nos tenemos que poner a pensar, ¿cuántas veces no hemos visto estos casos en la vida real? Gobiernos que controlan medios de comunicación con sobornos y los escándalos de corrupción que nunca salen a la luz. En la película de alcalde se roba todo, ¿le suena? Y hemos visto casos como el de Odebrecht, donde este ha admitido haber pagado millones de dólares en soborno a funcionarios para obtener contratos de obras públicas. También vemos cómo el poder se usa para hacer lo que uno quiere. Yo les recuerdo los falsos positivos, donde los militares mataron a civiles y los hicieron pasar por guerrilleros. En la película los medios dicen lo que el alcalde quiere. La pregunta es, ¿aquí nos cuentan toda la verdad? La respuesta es, a veces. Noticias en redes sociales son puro cuento, como cuando nos dijeron noticias falsas sobre el proceso de paz. También vemos cómo los políticos usan la televisión para pelear y decir lo que les conviene. ¿A quién le creemos? ¿No recuerdan cómo algunos medios cubrieron las protestas mostrando solo la violencia? ¿Qué papel juegan los medios en nuestra sociedad? Porque sí, los medios deberían informarnos, ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo. Pero en La Ley de Herodes nos muestran otra realidad. Donde la información se usa para mantener el poder, no para cuestionarlo. Esto no es solamente cosa de la película. Hoy en día podemos seguir viendo cómo las noticias se usan para distraer. Ciertos temas desaparecen de los titulares de un día para otro. Fabrican narrativas que perjudican a unos y benefician a otros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, no creernos todo lo que vemos sin cuestionarlo. Investigar y buscar diferentes fuentes y entender quién es el que está detrás de cada noticia. Y segundo, exigir un periodismo más libre, que sea más comprometido con la verdad y no con los intereses de los poderosos. Por otra parte, en clase vimos cómo los medios pueden influir en lo que pensamos. En la película vemos cómo manipulan la información, algo parecido a lo que llamamos agenda setting. También hablamos de cómo se presenta la información. ¿No les parece que algunos políticos usan esto para mostrar solo lo que les conviene? Además, la comunicación política es clave. En la película vemos cómo los discursos y la propaganda mantienen el poder. Ustedes se preguntarán, ¿qué nos deja la ley de Herodes? Vamos a reflexionar sobre lo que hemos visto y pensar en lo que podemos hacer. La película nos muestra una realidad muy dura, pero que también nos invita a reflexionar y a actuar. Es fundamental que estemos informados, que cuestionemos lo que vemos y que participemos activamente en la sociedad. La película nos hace pensar, vamos a dejar que nos engañen. Tenemos que informarnos, usar las redes para cosas buenas y participar. No es fácil, pero podemos cambiar las cosas.